Vamos a seguir viendo cómo podemos introducir los datos que vamos a necesitar para trabajar con nuestro módulo de fabricación en GESLAN RP. Otro de los datos que nos puede ser necesario es si nosotros utilizamos una maquinaria en esos procesos de fabricación, la imputación del coste de esas máquinas. Para eso antes los daremos de alta. Eso lo haremos desde aquí, desde Maestros. Aquí en el menú que tenemos para la fabricación, fijaros que aquí tenemos los módulos adicionales del RP, pues aquí tenemos también el de fabricación. Después de dar de alta los procesos, pues aquí tenemos el de maquinaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues os proponemos nosotros un código alfanumérico, por ejemplo, si no quiero darle aquí al más, si doy al más, me propone un código numérico. Pero mejor, lo que quiero hacer es crear yo mismo, en vez de darle este código numérico que acabo de darle, que voy a eliminar, prefiero proponerle yo un código. Pues le ponemos horno, si queremos con un número de referencia, lo que sea. Tabulo. Y a máquina no existe, como siempre. En RP acordaros, ¿vale? Que siempre no podemos introducir los datos sin que aquí haya un código, o sea, un código distinto de cero, porque si no, no estaremos haciendo nada. Vale, entonces, aquí pongo la descripción, pues por ejemplo, horno convección. Esta base de datos que tengo aquí de ejemplo es un horno de pastelería. Entonces, pues por ejemplo, podemos dar de alta un horno. Y entonces aquí los siguientes campos que tenemos. Un coste, pues vamos a ponerle un coste que realmente va a ser el que vamos a utilizar en la fabricación. Nosotros cuando hagamos la fabricación le pondremos un tiempo determinado de utilización de este horno, horas, días, minutos, lo que queramos, según la magnitud que queramos crear. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, imaginaros un coste de 10, por ejemplo, de 10 euros, por ejemplo, en función de una magnitud. Pues yo aquí tengo creada, por ejemplo, las horas. ¿Vale? Si con la instalación nos aparece la magnitud que queramos, acordaros que aquí en Maestros tenéis aquí en tablas generales la posibilidad de crear todas las magnitudes que sean. Pues, minutos, días, lo que queráis, según queráis imputar este coste. Después, pues según las horas de utilización, introduciremos o bien en la fórmula de fabricación o bien en la producción ese tiempo y entonces el programa nos calculará e imputará al producto final la parte del coste de utilización de esta máquina. Después podemos poner aquí una tarifa de venta o bien ponerle, por ejemplo, un 25% y ya nos calcula él la tarifa de venta. Esto se va a utilizar más en el módulo de reparaciones, que vamos a trabajar con maquinaria también. ¿Vale? Entonces, o bien le pongo el porcentaje, el margen que quiero tener, perdón, el porcentaje de margen que quiero tener sobre el coste, ya lo calcula él, o bien lo pongo yo manualmente, como queráis, y entonces ya calcula él el margen. La magnitud que ya la pusimos antes, en función, acordaros siempre que la magnitud, en función de la que vamos a poner aquí el coste, y después pondremos en las fabricaciones la utilización de la máquina. Es decir, pues si yo, por ejemplo, tengo este coste por día, pues después en la fabricación tengo que ponerle la parte de día que utilice. Mediodía, pues 0,5, por ejemplo. Entonces el programa ya sabrá lo que le tiene que imputar. Si lo pongo en horas y utilizo 2 horas, pues 2 horas, ¿vale? Pero siempre tenéis que tener en cuenta, para que os calcule el coste correctamente, que después utilicéis en las fórmulas la magnitud correcta. Y después si queremos poner aquí algún tipo de observación sobre esta máquina, pues lo que sea, cualquier dato que os pueda ser útil, tener aquí en la ficha de esta máquina. Y después guardamos. Pues una vez que tenemos creada esta máquina, aquí tengo una búsqueda. Pues mira, ya tenía otro horno aquí metido, una empacadora, amasadora, envasadora, lo que sea. Vamos dando de alta ahí todas las máquinas que intervienen en nuestro proceso de fabricación para poder imputar un coste de fabricación a la materia que obtengamos, al producto final que obtengamos en la fabricación, lo más aproximado posible a la realidad. Pues veremos más adelante cómo utilizamos estas máquinas
en esas fórmulas o en esas fabricaciones que vamos a hacer con este módulo.